Ara que estem vivint el drama dels desnonats, els pisos buits, veient com els escàndols de corrupció es van succeint, estem veient, hem de recordar-ho, la cara d'una moneda que es va girar el 2007 i que fins aleshores presentava l'altra cara, la cara alegre, brillant, desmesurada, als anys del boom de la construcció i que es van parar en sec, com dèiem, el 2007. Avui volem parlar amb Guillermo Valcárcel, ell és arquitecte tècnic i va viure des de dins tots aquells anys de l'eufòria, a mig camí entre els de dalt, entre les promotores i les constructores y a los trabajadores de la obra, a los de baix. Guillermo Valcárcel, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias. Ahora que lo ve en perspectiva todo esto, cuando ve, por ejemplo, el drama de los suicidios, personas que no pueden pagar su vivienda, todo esto, ¿qué piensa? Yo creo que todos estamos horrorizados y sorprendidos con todo lo que está ocurriendo y con la misma sorpresa con la que veíamos todos aquellos años. Aquellos polvos trajeron estos lodos. Usted describe en La ola que arrasó España, ascenso y caída de la cultura del ladrillo, este libro que verán, que están viendo, describe de una forma irónica unos años que usted vivió como jefe de muchas obras, como arquitecto técnico que es, por tanto, a pie de obra, conviviendo con los trabajadores, pero a su vez recibiendo las órdenes, digamos, de los que hacían la promoción, ¿no? Y se puede resumir así, en la página 115 usted dice, el año 99, el número de viviendas iniciadas repetía el brutal salto del año anterior y sobrepasaba por primera vez el 500.000. Esta enloquecida carrera tampoco se detendría hasta 2007, 5,5 millones de casas para una población de 45 millones en 9 años. Es un poco el resumen de todos estos años de desenfreno, ¿no? Esa cifra creo que refleja bastante bien lo que hay. 45 millones de españoles, incluidos los niños recién nacidos, y salíamos a una casa por cada 9. O sea, no hay más que decir. Es totalmente absurdo. Teniendo en cuenta que ya existían muchas casas, eran viviendas. Sumando todo el parque que ya existe. ¿Cómo empezó todo? Usted hace su diagnóstico de cómo se empezó a gestar en los 90 y hasta en los 80, todo con una serie de decisiones políticas y me atrevo también a decir de temas sociológicos, ¿no? Como todo el dinero negro que se había ido amasando y que al final desembocó en lo que desembocó. ¿Hay unos culpables de que esto fuera iniciándose? Bueno, como siempre, cuando las cosas llegan a su extremo, al final nunca hay un solo culpable, nunca hay un solo origen, son capas que se van superponiendo, en las que si faltase la mitad de esas capas seguramente no se llegaría a la misma situación. Sí que hay un camino claro y sí que se pueden ir viendo las etapas y los puntos de inflexión. El primero, sin duda, es la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, lo que significa una entrada importante de capital y lo que marca un punto para todos los inversores extranjeros como una de las zonas posibles de inversión y de crecimiento posterior. La situación de España en Europa, que siempre ha sido un gran receptor para el mercado inmobiliario, señalaba que ese iba a ser un punto. Y toda la pérdida de trabajadores, tanto en la agricultura como en la industria, que se estaba provocando con la reconversión industrial que había en ese momento, facilitó que fuese un lugar muy sencillo para recibirlos. Tal vez no fuese la mejor decisión, pero en ese momento sin duda era la más rápida para calmar ese... Eso es un primer paso. A partir de ahí ya se van concatenando, sin duda, la ley del suelo del 98 y la intención de liberalizar todo el suelo es otro paso muy importante también político. Más que... Esto con Aznar, ¿eh? Con Aznar, con el gobierno de Aznar, exactamente. Más que por el hecho en sí de la ley, que sus dos artículos principales son derogados por el Tribunal Constitucional, porque lo que hace es ponerlo sobre la mesa y marcar que ese es el sitio para invertir. Y todo el mundo se lanza. Eso con la entrada del euro, además, que tiene que ser todo ese dinero negro y el mejor sitio para invertirlo es en la construcción. Todo el mundo se lanza, ¿eh? Usted cuenta quiénes son las promotoras y quién se puso a promover, qué es lo que hacían. Bueno, las promotoras es un sector como cualquier otro en el que son los señores que se dedican a comprar terreno y en él construir viviendas. Hasta ahí es todo normal. Ocurre que en el momento en que ese terreno se convierte en un objeto de especulación, además de entrar estos señores, que son los que llevan toda la vida, entra la banca ofreciendo gran crédito y las grandes constructoras, cuyo negocio realmente no es promover terreno, deciden entrar también. Entonces se infla todo. Y
ahí usted habla de señores, de cómo, por ejemplo, se fijaba el precio de una promoción, ¿no? Cuando se tiene que licitar una promoción, que se hacen toda una serie de estudios y llega ahí el promotor y dice, esto por tanto, ¿no? Un poco cómo funciona, ¿no? Para ver cómo de rudo es todo, ¿no? El señor promotor, en general, lo que suele ocurrir es que esta gente que lleva 40 años haciendo lo mismo, tú como técnico haces todos tus números infinitos y al final él llega y, como a ojo de buen cubero, tiene un ojo que en general lo clavan bastante bien y dice, no, esto vale tanto, y te aprieta ahí hasta que revientes y al final hay que bajarlo un porcentaje más. Sin embargo, el movimiento de dinero en realidad y todo el movimiento de capital está más en los terrenos, en el señor que compra el terreno y vuelve a vender ese terreno y no tiene ni a un técnico, ni un equipo de obra, ni hace ningún trabajo. Ese señor lo único que tiene es una mesa, un bolígrafo y firma la compra de terreno y se queda 3 años esperando así y lo vende. Esos son promotores también y esos son los auténticos especuladores. La gente que entró a especular se dedicaba a mover eso, más que a construir. Y luego, ¿qué pasó con el precio? ¿Se fijaba un precio cuando acudías a una oferta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaba allí? ¿Los precios se daban siempre a la baja y luego se iban hinchando y luego al final la promoción era mucho más cara, pero todo esto era digamos, fabricado, ¿no? Los precios de la construcción al final son los que menos repercuten sobre el valor de la vivienda. Sí, claro, las constructoras, esto es un clásico, las constructoras, eso lo comprenderá gente que ocurre en muchos más sectores, para entrar a licitar bajan los precios hasta el absurdo y luego se guardan un montón de pequeños trucos para sacarle dinero al promotor. Sin embargo, a efectos del comprador final, eso no es lo que va a multiplicar el valor de la vivienda, porque el comprador puede haber ya comprado su vivienda cuando eso ocurre, porque la gente la compraba antes de que se construyese y a él no le afecta, eso es una pelea entre el constructor y el promotor. El valor de la vivienda lo que repercutía era que ese suelo que se había comprado 8 años antes, durante esos 8 años podía haber llegado a quintuplicar su valor. Y al final, cuando alguien compraba una vivienda, lo que no sabe es que estaba pagando hasta un 50% del valor de esa vivienda, era valor del suelo. Uno puede pensar eso, bueno, tiene su lógica, el suelo vale, pero si piensas que has comprado un edificio de 200 viviendas, cada una de esas 200 viviendas, si el 50% del valor corresponde al suelo, significa que el valor de ese suelo es totalmente absurdo. Entonces, la repercusión de la construcción no tenía nada que hacer frente a una cosa tan bárbara como que lo que te toca a ti 200 viviendas, que es un cachito de suelo así, significa el 50% de que estás pagando. Ahí está todo el truco. ¿Cómo, a usted como jefe de la obra, cómo repercute esto a la hora de construir? ¿En qué materiales? ¿Con qué personal se tenía que hacer todo esto? En los años locos en que faltaban manos por todas partes, se cogía al primero que pasaba, se iban robando de la obra de al lado, ¿no? ¿Qué locura había ahí? Entramos en una vorágine auténtica en la que realmente no es que faltase dinero, porque dinero era lo que más había en ese momento. Las obras, aunque el presupuesto siempre fuese ajustado, ese no era el mayor problema en realidad. Ocurre que cuando yo estaba construyendo una obra, mis jefes ya se habían olvidado, yo estaba levantando el hormigón, ellos ya se habían olvidado de mi obra, ellos estaban pensando porque habían vendido esa entera y la siguiente ya, y ellos ya estaban hablando con los propietarios de la siguiente de cuándo se iban a entregar, y entonces me decían, oye, la siguiente la vamos a entregar, y yo, ¿cómo que la siguiente? Déjame un año para terminar esta. No, hay que terminarla ya y hay que empezar con la otra, y eso ya no les importaba y estabas en la siguiente ya. Entonces, claro, lo que ocurre es que necesitamos mucha más gente, que entre más, y los trabajadores se acaban, como todo en este mundo. Entonces, de pronto, señores que supiesen colocar ladrillo ya se habían agotado, ya es que no había más porque estaban todos en todo sitio, y al final llegaba alguien y decía, yo sé colocar ladrillo, ni te lo preguntabas, ala, a colocar ladrillo, y lo colocaba como lo podía colocar, unos bien y otros que aquello era para verlo. Y intentabas controlarlo, pero hay un momento en el que ya todos estábamos superados y todos tuvimos que tragar con cosas que no habríamos querido, claro, pero más que por una cuestión económica, por una cuestión de tiempo. De tiempo, porque se trabajaba a destajo, digamos. Estábamos totalmente superados. Yo hay años que creo que puedes hablar con cualquiera que trabaje esa construcción que no los recuerdas, porque era un estrés que acababa con la gente. O sea, eran 12 horas diarias de trabajo sin parar todo el año. Ajá. De hecho, usted tiene una frase muy dura, ¿no?, que dice, uno de los primeros aditivos del hormigón era la sangre. Es obvio que para las constructoras sigue siéndolo, especialmente la de su gente. Exacto, es así. O sea, nosotros éramos una herramienta. Para construir un edificio se utilizan un montón de elementos como ladrillos y como el tiempo de la gente que está trabajando ahí y su sangre. Los obreros, la gente. La construcción es un mundo muy duro, muy, muy duro. De por sí, la gente con 40 años está totalmente quemada, con unos daños físicos muy fuertes y especialmente en esos momentos que el destajo era una locura.
todo lo demás no importaba, había que avanzar por encima de todos. Usted también habla de quién se lleva la parte del león, ¿no? ¿Quién sale ganando aquí? Como siempre, los especuladores que movían el terreno. Cuando nosotros llegamos a poner el primer ladrillo estaba todo vendido ya y todo el dinero ya estaba ganado. En contra del pensamiento natural, todo aquel que estaba involucrado en hacer un edificio, había dinero, pero ni mucho menos era donde estaba la batalla. Todo lo demás se había movido mucho antes. Grandes empresas y empresarios que no aparecieron por ningún lado y que, bueno, los señores de ladrillo los que llamaron señores de ladrillo son un ejemplo. Gente cuyo negocio realmente estaba a mover terrenos. Los promotores, yo hablé con promotores que te justificaban que ellos debían seguir construyendo por una cuestión publicitaria, por recordar a la gente que son promotores, pero que su negocio, el centro de su negocio estaba en comprar y vender terrenos, sin hacer ningún tipo de movimiento productivo. Al final estamos hablando de que la economía productiva, que es hacer cosas, un coche, hacer lo que sea, no era lo que movía el dinero. Lo movía la economía especulativa, que es solo jugar con dinero, normalmente no el tuyo, además. Se pone ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ahora no encuentro el sitio exacto, dice, por ejemplo, la promotora se podía llevar 11 millones de una promoción, la constructora 300.000. O sea que esto quizá nos pensamos que las constructoras son las que han ganado tanto dinero, pero realmente quien se lo ha llevado son las promotoras, el que ha comprado el suelo, digamos, y lo ha vendido, ¿no? Sí, exacto, exacto. Desde que un suelo se empieza a mover, cuando entra en los planes urbanísticos de un ayuntamiento, hasta que acaba en una vivienda, el dinero se gana de forma inversamente proporcional. O sea, el suelo primero pasa de ser rural a urbanizable, entonces se multiplica su valor. De urbanizable a urbano se multiplica, pero menos, después puede pasar a ser residencial, cada vez va ganando menos valor. Al final, construir, y el señor que pone ladrillo, es obvio para todos, es el que menos dinero va a haber de todo eso. Usted, hay algunos trozos hilarantes, ¿no? Por ejemplo, cuando habla del poliuretano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que dice, nada más terminar la fachada y justo antes de comenzar la tapiquería interior es preciso aislar las futuras viviendas y rematar su estanqueidad, para lo que se puede optar por dar una capa de mortero y colocar una manta amarilla de las que recordamos como pica pica, o la versión cutre rápida y que vale la mitad, la espuma de poliuretano. No hará falta explicar a cuál nos dedicábamos, ¿no? Dice, la espuma es como la silicona, vale para todo, y cuando digo para todo es para todo: tapar, pegar, sellar, aislar, sujetar, rellenar. Desengáñese, los armarios empotrados y las puertas de sus casas se sujetan con espuma, y no sé cuántos azulejos hemos pegado en el último momento con una buena pellada de silicona. El día que salga más barata para unir ladrillos ya veremos dónde va el cemento, ¿no? Exacto, es así, es así. El momento de la obra en el que todo el mundo valía para todo y necesitabas gente para ponerte ladrillo y no sabías de dónde sacarla, la solución está en la silicona y en estos inventos maravillosos que permiten que hasta yo sea capaz de colocarlo, sí, sí. O sea que usted como arquitecto técnico tenía que bajar su grado de exigencia hasta límites... De aceptación, todos los bajamos. A niveles, hombre, por suerte a niveles más de detalle. Claro, eso es terrible. Evidentemente, en el tema del hormigón, que es lo que realmente sujeta el edificio, por suerte yo personalmente no os bajé nunca y espero que los demás tampoco. Eso tiene más que ver a nivel de terminar y de hay que volar y en los últimos detalles de pronto, oye, hay que cambiar un azulejo que está mal y tal. Y llegaba ya el señor y le pegaba ahí la silicona y lo ponía y decías tú, bueno, no me he enterado. A usted le tocó ir a Marbella también, sí, ¿no? Antes de que en el 2006 se descubriera todo que dice que ahí fue lo peor, ¿no? Todo el pufo, sí. Yo no trabajé directamente dentro del Ayuntamiento de Marbella, por suerte, porque la promotora para la que trabajaba no entraron en los juegos de aquel ayuntamiento, trabajaba en uno cercano, pero sobre todo lo que yo veía allí era el ambiente general. Era un ambiente que yo creo que alcanzaba a toda la sociedad, y es donde yo lo que vi es que una lluvia de dinero terrible dentro de un sector lo que suele acabar es en una corrupción moral general, aunque la gente ahora es fácil que diga, pero bueno, ¿qué estás diciendo? La sensación que yo tuve es que todo el mundo estaba dentro de un juego, no necesariamente el de la construcción, sino el de que había llegado un montón de dinero fácil y hasta la última persona que había por allí había entrado, hasta los camareros había entrado en ese juego. A mí llegaba gente, el del bar de al lado, a hablarme de terrenos. Es que mi cuñado tiene un terreno y yo decía, no, yo soy un técnico, ¿qué me habla? Pues hable con su jefe porque luego ahora nadie quiere recordar eso. Pero ese es el nivel al que se había llegado. Recordando frases como de Solchaga, ¿no? Si están las viviendas de este precio es porque la gente puede pagárselo, cosas que ahora, bueno, son de vértigo, ¿no? Sí, pero no era de Solchaga, esa es de Cascos, quiero recordar. Perdón. Pues entonces la cita la vamos a dar a su paternidad.
En fin, que todo esto terminó de una manera, digamos, de golpe. Usted ya no se dedica tampoco a esto porque acabó harto, ¿no? Sí, yo lo abandoné antes de que cayese. En realidad, lo suelo explicar siempre, yo lo abandoné por motivos personales que no tienen nada que ver. Lo dejé cobrando un buen sueldo y todo, y lo dejé para ganar mucho menos, y la gente me decía, ¿estás loco? ¿Cómo haces esto? Y a los 6 meses se vino abajo y la gente me llamaba y me decía, eres un visionario. Y yo, no, o sea, ni lo sabía entonces ni lo sé ahora. Ya. Bueno, todo esto en La ola que arrasó España, para ver desde dentro cómo se vivieron aquellos años. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por estar aquí.